Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín, en Alemania, a las 11:29 de la noche, comenzamos la transmisión número 175 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba y con la suscripción, todo lo cual nos ayuda enormemente contra la censura en esta plataforma. En esta transmisión vamos a establecer el foco en una pregunta difícil. La pregunta relativa a las bajas. ¿Cuántas bajas generó la guerra en Ucrania? Y más concretamente, ¿cuántas bajas ucranianas generó la guerra hasta el momento? Una pregunta difícil, una pregunta triste, una pregunta fea, o más que fea, una pregunta horrible verdaderamente. No nos congratula a nosotros la muerte de absolutamente nadie, ni de los ucranianos, ni de los rusos, ni de los chinos, ni de los estadounidenses, ni de nadie. Como humanistas y como pacifistas y a la vez como realistas, rechazamos la muerte, pero debemos necesariamente responder esta pregunta, o por lo menos presentarla y deliberar sobre esta pregunta. ¿Por qué por lo menos deliberar sobre esta pregunta? Porque la cuestión de las bajas en la guerra no solo representa una cuestión triste, no solo representa una cuestión fea, sino que además representa una cuestión muy compleja porque la cantidad de bajas de las partes eh, aparece como una parte misma de la guerra. De hecho, los teóricos militares por lo general conceptualizan cinco dimensiones de la guerra, ¿sí? El aire, la tierra, el mar, el espacio y la información como la quinta dimensión de la guerra. Y bueno, la pregunta relativa a la cantidad de víctimas, a la cantidad de bajas de las partes, o mejor aún del enemigo, representa una parte, representa una dimensión de la guerra como tal, una parte de la dimensión informativa de la guerra. Por eso carecemos de cifras exactas. Solamente las partes pueden presentar cifras concretas, pero naturalmente en el contexto de la guerra no las presentan y a veces ni siquiera ellos mismos pueden determinar la cantidad exacta de sus propias bajas por las características propias de la guerra, la desaparición de personas, la desaparición de cuerpos, bueno, todas estas cuestiones relativas a la contabilidad de las bajas. A pesar de esto, a pesar de la falta de una cifra concreta, debemos una vez más presentar esta pregunta, debemos deliberar al respecto, debemos sin lugar a dudas realizar una tematización, realizar un cuestionamiento sobre este tema, porque cada vez más proliferan las voces relativas a una cantidad de bajas ucranianas, en este caso, superior incluso al millón de vidas humanas. Una vez más, carecemos de cifras, pero cada vez más analistas están presentando cifras de bajas por encima del millón de vidas y cada vez más analistas están presentando cifras tendientes hacia el millón de vidas humanas. Por eso, hoy quiero
presentar este tema con muchísimo cuidado, una vez más, sin cifras exactas, pero con algunas reflexiones llevadas a cabo por analistas de primer nivel, como así también nuestras propias reflexiones, para deliberar sobre este tema, ¿sí? Para, una vez más, realizar un planteamiento, realizar un cuestionamiento de quizás la dimensión más horrible de la guerra, la dimensión de las muertes. Antes de comenzar, una pequeña aclaración terminológica. En la teoría militar, las bajas conceptualizan, por un lado, las muertes, ¿sí? Las víctimas fatales, y por otro lado, conceptualizan las víctimas no muertas, no fatales, pero imposibilitadas a partir de su carácter de víctimas, a partir de sus heridas, a partir de las consecuencias de la guerra, las víctimas imposibilitadas de participar en el combate. Por ende, dentro de las bajas, por lo general, aparecen en la teoría militar los muertos y los heridos, quienes a partir de sus heridas, como por ejemplo la pérdida de una pierna, la ceguera o cualquier otro tipo de herida imposibilitante, inhabilitante, cualquier herida o cualquier consecuencia de la guerra, incluso no necesariamente una herida física, sino también la posibilidad, por ejemplo, de una consecuencia psicológica y de que alguien a partir de la pérdida de la cordura no pueda participar más en los combates. Bueno, los muertos entonces y las personas imposibilitadas de participar en la batalla como consecuencia de la propia guerra. La gente herida e imposibilitada, inhabilitada de perseverar en la batalla. En nuestro análisis de hoy vamos a establecer el foco en la primera parte de esta definición, en las víctimas fatales, recordando que, por lo general, por cada víctima fatal, por lo menos aparece una víctima no fatal, una baja no fatal. Por cada persona muerta aparece al menos una persona imposibilitada de participar en los combates como producto de las heridas, por lo general la pérdida de una pierna, las dos piernas, un brazo, las dos brazos, las manos, bueno, heridas inhabilitantes. Por lo menos una a una la relación, aunque según muchos analistas, por lo general esa relación mayor. Así que cuando presentemos reflexiones sobre posibles cantidades de víctimas fatales, recuerden esto, por cada persona muerta aparece por lo menos una persona con su vida arruinada, ¿sí? Si no más. Y esto por no recordar, naturalmente, las consecuencias de las heridas de guerra, no solamente en los heridos, en las personas heridas directamente, sino en todo su círculo, ¿sí? En todo su círculo social, en su familia, en sus amigos, en su comunidad. Algunas reflexiones sobre las víctimas y las bajas, antes de comenzar con algunos elementos de análisis provenientes de analistas de primer nivel e incluso de algunos medios occidentales. Vamos a presentar análisis de el coronel Douglas MacGregor sobre las bajas, del el ex inspector general de las Fuerzas Armadas alemanas y comandante en jefe de la OTAN, Harald Kuyat. Recuerden que en más de una oportunidad presentamos análisis de este ex general máximo comandante de las Fuerzas Armadas alemanas a principios de los años 2000. Aquí en Alemania prácticamente la única voz crítica, pero con mucha profundidad, con mucho rigor analítico. Y también vamos a presentar algunas cosas de Larry Johnson, otro ex miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, crítico también. Solo como adelanto, presento estos nombres, el calibre de los analistas hoy citados a esta transmisión. Pero antes de eso, algunas reflexiones. En la guerra, por lo general, el ofensor, ¿sí? Quien aparece
en la ofensiva presenta una cantidad de bajas mayor que el defensor, quien aparece a la defensiva. Esto responde a la situación evidente de que una persona defendiendo en una posición defensiva aparece protegido, aparece guarecido, ¿sí?, en una fortificación, mientras que, por el contrario, el ataque, la ofensa, el avance connota necesariamente la exposición del ofensor, de quien debe realizar un avance sobre un determinado territorio, aparece expuesto. Por eso la famosa relación de al menos, para comenzar una operación ofensiva, al menos una relación de 3-1, porque por lo general esa es la relación de bajas entre el ofensor y el defensor. Esto siempre así, esto más allá de cualquier discusión, por lo general el ofensor con más bajas que el defensor, lo cual podría ya generar de alguna manera un contexto para la interpretación de la situación, porque debemos recordar las ofensivas hasta aquí, las grandes ofensivas. Quienes realizaron grandes ofensivas, las cuales, una vez más, connotan mayor cantidad de bajas? Bueno, en principio, inicialmente Rusia, en el inicio mismo, ¿sí? Recuerdan que Rusia acometió una operación militar ofensiva con el objetivo de una guerra, de una captura muy acelerada de mucho territorio muy rápidamente para generar una negociación, para acelerar una negociación. Y en esa fase inicial presentó una cantidad de víctimas mucho mayor a la cantidad de víctimas sufrida por Rusia después, posteriormente. La mayor cantidad de víctimas rusas apareció en el inicio de la guerra. En segundo lugar, podemos recordar también la ofensiva sobre Bakhmut. Ahí apareció el segundo pico de víctimas rusas, menor a la primera, ¿sí?, ofensiva. Pero bueno, todo eso dentro de cierto marco de lo esperable en el marco de una operación ofensiva. Por cierto, en el caso de Bakhmut, exitosa, y en el caso de la ofensiva inicial, no exitosa en cuanto al objetivo inicial, pero sí posteriormente exitosa en cuanto a la captura de una gran cantidad de territorio ucraniano. Referencia en este caso el inicio de la guerra, los primeros 2 meses, 3 meses incluso, ¿sí?, hasta la llegada de Boris Johnson a Ucrania para determinar el fin de todas las negociaciones, ¿sí? Bien. Ahí me acompaña nuevamente el foco de la cámara. Recordemos ahora las ofensivas ucranianas. Bueno, una ofensiva, una contraofensiva en Kharkov y en Gerson, exitosas. La de Kharkov supuestamente muy rápida y por ende supuestamente más exitosa que la de Gerson, supuestamente con pocas bajas considerando el carácter ofensivo de esta operación, por lo sorpresiva, típica, una operación típica de la doctrina de la OTAN. Algo distinto de lo de Gerson, según muchos analistas, la ofensiva sobre Gerson con el repliegue planificado de Surovikin en aquel entonces, a cargo de el repliegue de Gerson y el acortamiento de las líneas defensivas de Rusia. Bueno, esa aparentemente presentó una cantidad mucho mayor de víctimas y por sobre todas las cosas vamos a recordar todos nosotros la fracasada y derrotada y trágica y desastrosa ofensiva ucraniana de la primavera-verano del año pasado, ¿sí? La de la famosa búsqueda, el famoso objetivo de la conquista de todos los territorios hasta
el Mar Negro, ¿sí? Por sobre todas las cosas, la toma de la ciudad de... ahora no recuerdo el nombre exactamente, por favor, qué blanco en mi cabeza. Recuerdo Pokrovsk, pero no, un nombre cortito también de 6 letras. Bueno, la primera ciudad en dirección hacia el Mar Negro, la idea básicamente esa, la captura de, la rotura de esa franja de territorio tomado por los rusos y la llegada hasta Crimea y a partir de ahí poder comenzar ataques sobre Crimea. Esto hasta acá, el recuento de las grandes ofensivas, su resultado, naturalmente, una ofensiva exitosa presenta menor cantidad de víctimas que una ofensiva fallida, que una ofensiva derrotada, y las ofensivas, una vez más, presentan, por lo general, más víctimas que la ofensa, presenta más víctimas que la defensa. Ahora bien, aquí debemos realizar una aclaración muy, pero muy importante, porque si bien esto cierto, si bien esta situación, y mientras tanto voy recorriendo el mapa Tokmak, ahora sí, efectivamente, 6 letras, lo recordaba, parecida a Pokrovsk, pero no podía recordar el nombre. La ciudad de Tokmak, esa querían conquistar finalmente tras el fracaso del avance hasta Crimea y hasta el Mar Negro. Una vez más, cierto lo de el ofensor con más víctimas que el defensor, pero aquí debemos recordar las diferencias en los tipos de guerra y por ende los tipos de ofensas y de defensas, los tipos de operaciones ofensivas y los tipos de operaciones defensivas. Las operaciones ofensivas en el marco de una guerra de posiciones están caracterizadas por avances rápidos, abiertos, fulminantes, en el caso de exitosos, con muchísima exposición. En el caso, por el contrario, de una derrota, de una operación ofensiva dentro de la doctrina militar de la guerra de posiciones propia de la OTAN, esas ofensivas, lógicamente, por las características de esto de un ataque masivo y abierto, con el objetivo de generar un desborde de la defensa y la conquista de un objetivo, bueno, esas operaciones presentan, en el caso de los fracasos, una cantidad de víctimas enorme, muy superiores a las operaciones ofensivas en el marco de una guerra de posiciones. ¿Por qué? Porque la guerra de posiciones está caracterizada precisamente por el mantenimiento de la posición propia, el asedio del enemigo por sobre todas las cosas a través de la artillería. Recuerden, alguna vez Guillermo Laferriere caracterizó a el ejército ruso como, en lugar de un ejército con artillería, una artillería con ejército, la importancia de la artillería en la doctrina militar rusa. Entonces, la guerra de desgaste de los rusos está caracterizada por el mantenimiento de las posiciones, el asedio permanente por sobre todas las cosas con la artillería, y hoy día acompañaríamos esto naturalmente con la artillería y los drones, la gran novedad en esta guerra, no porque hayan comenzado a participar en esta guerra por primera vez, sino por su masificación, junto también a el asedio de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Aéreas, de la Fuerza Aérea y del arsenal propio de la Fuerza Aérea, el cual no solamente aparece limitado a los ataques con aeronaves, ¿sí? Con misiles, con bombas, fulminantes, naturalmente todos estos, sino que también aparece ligado a los ataques con misiles, ¿sí? Así que eso también como parte de este asedio. Y una vez consumado ese asedio, desgastadas las posiciones defensivas, sino destruidas por completo, como en algunos casos presenciamos en la guerra en Ucrania, la destrucción total de las fuerzas defensivas y luego el avance sobre una posición vaciada,
¿sí? Cuando no vaciada, disminuida. Bueno, ese tipo de ofensiva presenta una cantidad de víctimas mucho menor que las ofensivas en el marco de la doctrina de la guerra de posiciones. ¿Por qué? Porque en lugar de realizar un avance masivo y expuesto, primero machaca al enemigo, una vez más, con artillería convencional, con artillería de cohetes, con artillería con sistemas de lanzallamas, con drones, con bombas, bueno, hoy día las bombas planeadoras incluso, con misiles, con bombas convencionales, etcétera, etcétera, para luego recién realizar el ataque de manera ya mucho menos expuesta, ¿sí? Naturalmente, toda ofensiva connota una exposición mayor a la defensa, por ende, estas ofensivas también presentan víctimas, pero mucho menores. Así que, una vez más, retrocedo al inicio de esta reflexión. En términos generales, las ofensivas presentan mayor cantidad de bajas que las operaciones ofensivas presentan mayor cantidad de bajas que las operaciones defensivas. Pero esa relación aparece muy distinta en detrimento, aparece muy desigual en detrimento de las ofensivas en la guerra de posiciones, ¿sí? Las cuales aparecen mucho más mortíferas para los ofensores que las ofensivas en la guerra de desgaste, por las características de la guerra de desgaste y por la menor exposición de los ofensores, de quienes realizan las ofensivas. Así que esto considerable, muy importante. Las ofensivas ucranianas estuvieron caracterizadas por la doctrina de la guerra de posiciones, las de Rusia lo contrario. Por otro lado, recordemos una vez más lo dicho hasta hace lo dicho recién, las ofensivas fallidas presentan una cantidad de muertos mucho mayor que las ofensivas exitosas, ¿sí? Porque uno machaca una vez, machaca otra vez, bajas, 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 sin resultados. En cambio, en una ofensiva exitosa, sin dudas, el ataque inicial genera víctimas entre los propios ofensores, pero sin necesidad de perseverar y perseverar y perseverar en las víctimas. Así que, ¿quién realizó más ofensivas fallidas? Sin dudas, Ucrania. ¿Quién realizó más ofensivas en el marco de la guerra de posiciones? Ucrania. Y por otro lado, debemos recordar una característica adicional. Rusia presenta una superioridad prácticamente absoluta, no absoluta, pero sí presenta una superioridad aérea significativa, lo cual determina naturalmente que cualquier ofensiva ucraniana presente un número de víctimas mucho mayor debido precisamente a esta situación. Si cualquier avance ucraniano será respondido por la superioridad aérea rusa y generará muchas más víctimas que cualquier avance ruso. Esto independientemente del tipo de avance, si de posiciones o de desgaste. Y Rusia presenta además, otro elemento de análisis adicional, una superioridad artillera total, ¿sí? Gracias por sobre todas las cosas a su capacidad productiva y a la producción de munición de manera masiva, lo cual genera una vez más que cualquier ofensiva ucraniana esté acompañada como tal por una cantidad de víctimas mucho mayor que cualquier ofensiva rusa, ¿sí? Bueno, estas las reflexiones, entonces lo recapitulo en dos palabras, si bien muchas cosas presentadas. El ofensor, por lo general, con más víctimas que el defensor, pero los ofensores en el marco de la guerra de posiciones con mucha mayor cantidad de víctimas que los ofensores en el marco de la guerra de desgaste. Por otro lado, los ofensores sin éxito, ¿sí? Las ofensivas sin éxito presentan una mayor cantidad de víctimas que las ofensivas exitosas. Y por otro lado, la cuestión, una vez más, de la superioridad aérea y artillera de Rusia. Quizás debería acompañar esto con una cuestión adicional relativa a la calidad de las tropas. Cuanto más bajas, mayor necesidad de un recambio de
tropas y la tasa de recambio comienza a descender, ¿sí? Para el reemplazo de un soldado formado, si quiero a una fuerza con una capacidad de combate equivalente, bueno, si llamo o si recojo de los pelos a un desconocido de la calle sin la más mínima idea y lo despacho a la guerra a los 3 meses o antes, bueno, ese soldado de recambio no va a presentar la misma capacidad de combate. Por ende, para generar un recambio equivalente, debo despachar a 2 o a 3 soldados inexpertos en reemplazo de uno experto. Así hasta que ni siquiera pueda generar una capacidad equivalente y comience una tasa de reemplazo negativa. Más allá de todo esto, las tropas inexpertas, las tropas mal formadas, por definición presentan tasas de mortalidad y tasas de presentan bajas, ¿sí? Relaciones en cuanto a las bajas mucho mayores que las tropas formadas y experimentadas. Algo completamente lógico. Si a mí me despachan a la guerra ahora, bueno, muy probablemente yo voy a presentar una probabilidad de muerte mucho mayor que un soldado formado y con experiencia, porque ese soldado está consciente de, aquí puedo esto, aquí no puedo esto otro, aquí puedo realizar un disparo, aquí no lo puedo realizar porque me van a machucar con un dron, ¿sí? O con un bombazo o con cualquier otra cosa. Yo, inconsciente de todo eso, como eventual soldado inexperto en este ejemplo hipotético, yo no voy a participar nunca de una de estas guerras, afortunadamente. Bueno, los soldados inexpertos, las tropas inexpertas presentan tasas de mortalidad y tasas de inhabilitación, de incapacidad mucho mayores a las tropas expertas. Desde el inicio de la guerra, Rusia generó un aumento de su tropa, de sus efectivos, a partir del reclutamiento voluntario, ¿sí? De cientos de miles de soldados enviados inicialmente a el centro de Rusia, em, cualquiera de las bases militares ubicadas bien lejos del frente, a Siberia, por ejemplo, donde pueden realizar durante meses su formación, protegidos, ¿sí? No a tiro de un misil ucraniano. Y cuando comienzan a participar esas tropas voluntarias, ¿sí? Con una moral propia de quien quiere participar en la guerra como un soldado profesional, presentan una eh, formación completamente distinta a una persona arrastrada de los pelos en la calle, tomada, subida a una camioneta y despachada al frente después de 3 semanas de entrenamiento. Entrenamiento, por cierto, sujeto a la posibilidad de un misilazo, un Iskander, el impacto de un misil Iskander en cualquier momento, ¿sí? Lógicamente, esa diferencia de entrenamiento presenta un correlato en la tasa de bajas y en la tasa de mortalidad y de inhabilitación de estos soldados. Los inexpertos, con mucha más probabilidad de cometer un error y de una baja prematura, y los soldados expertos mucho menos. Recuerden esto una vez más, Rusia presenta hoy día más efectivos militares que al inicio de la guerra. ¿Sí? Ucrania naturalmente no, y proliferan los videos sobre gente tomada en la calle, bueno, y arrastrada de los pelos hasta contra su voluntad. Bueno, ya presentamos aquí muchísimos. Todo esto, nuestro breve análisis y nuestra breve aclaración antes de comenzar con la palabra de expertos militares en serio, de gente dedicada a esto desde el principio. Nosotros presentamos una formación muy incipiente en términos militares, nuestra formación politológica, sociológica, económica, ¿sí? De relaciones internacionales, geopolítica, sí, claro, aparecemos en el marco de el poder y las relaciones de poder con algún conocimiento superficial de cuestiones militares como las recién reseñadas, pero sin formación militar propiamente. Así que comencemos con los verdaderos expertos en esto y comencemos también quizás mejor con con esto, con
un pequeño reportaje, un pequeño informe, un pequeño reporte de la Deutsche Welle en ruso originalmente, con una traducción al inglés, pero perdida por ahí. No, esto no aparece en YouTube, esto apareció en las noticias de Deutsche Welle hace unos días y desde entonces comenzaron a presentarlo de la manera más solapada posible, más clandestina posible. Comenzaron a desaparecerlo, este reporte bastante interesante en inglés, sacado directamente de la página de las noticias, esto casi no encontrable en Internet, pero bueno, a veces los grandes medios están caracterizados por esto. De repente un periodista realiza un reporte sobre, por ejemplo, las morgues en Ucrania y lo presentan y de repente, uy, muchachos, ¿qué estamos presentando acá? Esto colisiona con nuestra narrativa. Ah, bueno, entonces lo más es generemos la menor difusión posible de esto. Quiero presentar un poquito de esto, lamentablemente en inglés, pero yo realizo la traducción bastante interesante, ¿sí? The deliveries come 180 kilometers from the front line. Las entregas vienen de más de 180 kilómetros de la línea del frente. Each one brings with it the smell of war and death. Cada entrega trae consigo el olor de la guerra y el olor de la muerte. ¿Y qué despachan en estas entregas en camiones refrigerados? Soldiers died in the Donetsk and Luhansk regions. Estas personas murieron en las regiones de Donetsk y Lugansk. More arrive every day. Todos los días llegan These nuevas refrigerated trucks entregas, entre comillas. ¿Sí? Estos camiones contain refrigerados hundreds of bodies. They're kept contienen, here until there's space inside, where teams work to contienen cientos de cadáveres y conservan a los cuerpos hasta que haya espacio en el interior del edificio. identify them. El trabajo es identificarlos. Chicharchuk runs the morgue here in Dnipro. It's his Igor Chicharcho, este señor en Ucrania, gestiona, dirige la morgue en Dnipro. Dnipro, por cierto, recuerden, ¿no? La ciudad ubicada a ambas márgenes del río Dnieper, a la misma altura que Pokrovsk. Y recuerden que una vez tomado Pokrovsk y tomado todo el Donetsk, muy probablemente acometan los rusos contra esta ciudad, una ciudad muy importante, bastante más al oeste que el Donetsk, pero sin otra defensa, sin otro impedimento en el medio, más que la ciudad de Poklava en el medio, pero sin posiciones fortificadas construidas hasta ahora a lo largo de años, como todas las posiciones defensivas construidas en Donetsk y en la región precisamente de Pokrovsk, cada vez más cercana a la captura rusa. his job to give the dead soldiers their names back. El trabajo de este señor es darle a los soldados muertos de vuelta sus Can nombres. take weeks, months, or even years. Pero esto puede tomar días, meses o incluso años. Start the process of identification. Aquí comienza el proceso de identificación. Dying in a way cannot be prevented. It's a process. It's the process of life. It's natural. Este es el proceso de vida, es natural. Bueno, lógicamente que el director de una morgue va a presentar una visión de la muerte como de algo natural, ¿no? Si para él la muerte pareciese tan incómoda como para todos nosotros, quienes no capitaneamos una morgue, entonces apareceríamos bastante incómodos con este trabajo, ¿no? Este señor, bueno, para él la muerte es una cosa natural. But the war and the deaths of all these young people and all these others is not natural. Pero la guerra y la muerte de toda esta gente joven, esto sí no es natural. Aún él reconociendo esto. It's very tragic.
Es muy trágico. The morgue keeps a dossier for each body. Investigators collect photographic evidence of all distinguishing features. Bueno, la morgue recolecta un dossier, una descripción para todos los cuerpos, recolectan fotos, recolectan características de cada uno de los like cadáveres, tattoos, and any como personal tatuajes. items found with the body. Incluso los ítems o las pertenencias encontradas con los cuerpos. ¿Sí? The focus here is to name the dead and provide families with answers. El foco está Victoria en Harashkar. identificar a los muertos y proveer a las familias con una respuesta. Increíble que hayan presentado esto en Deutsche Welle, por eso cada vez más escondido. Hoy esto encontrado en un enlace de casualidad, pero bueno, bien por la periodista llevando a cabo esto. Cuidado, querida, porque censura en camino. Shenko is the woman whose voice families hear when they call the hotline. Bueno, la señora Poroshenko es la voz que escuchan las familias cuando llaman a la hotline, a la línea de servicio para la identificación de los cuerpos. Qué terrible que hayan, bueno, qué terrible y naturalmente lógico que hayan establecido una línea de servicios, una hotline, como la llaman, para que uno llame a mi marido, hermano, padre, madre, hijo en el frente desde hace tiempo sin contacto, alguna novedad en la morgue. Bueno. Esta es la señora encargada de eso. Today she spoke with a woman who recognized her son's watch and wedding ring. Hoy habló con una señora, con una mamá, que reconoció el reloj y el anillo de bodas de su hijo en una de estas fotos recolectadas por la morgue, ¿no? But she says, even when there is a match, it's often devastating. Pero aun cuando hay una coincidencia, es por lo general devastador. The family is not ready to receive such an answer. La familia no está lista para He recibir died. semejante He's in noticia the de que murió, morgue. de que está The muerta person la needs persona. time for this. Por lo general necesita tiempo para procesar esto. I take sedatives myself. Yo misma tomo I sedantes. give the person time to calm down. Les doy tiempo a las personas Then- para que se tranquilicen y I después offer to call back when there are les less ofrezco llamar un rato más tears tarde. in my eyes. Y a veces tengo yo misma lágrimas en mis ojos. Bueno, ay, me acomete la emoción. ¿Ves? Esta es la guerra en serio, ¿sí? Esta es la guerra en serio. Esto es lo mismo si en Ucrania, en Rusia, claro, en Ucrania mucho más que en Rusia. Pero esta es la guerra de verdad, de los de abajo, de los que de quienes son despachados a la guerra por los asesinos, los genocidas como Borrell, como von der Leyen, bueno, como la Casa Blanca, como Victoria Nuland, como Antony Blinken y demás, ¿no? Esta es la guerra en serio. Esta es la guerra, la del dolor de las familias, ¿sí? Y una vez más, lo remacho una vez más, lo mismo acá, sí, ucranianos, rusos, esto dolor humano y esto dolor humano innecesario, porque esto es una guerra innecesaria, derivada del expansionismo imperial de los Estados Unidos y de la estupidez de quienes acompañaron esto por distintas cuestiones. No, el foco de la transmisión de hoy no aparece en el reconocimiento de los cuerpos, sino sencillamente como inicio del análisis en esto, ¿no? En las cantidades. Here at the Krasnopilska Military Cemetery on the outskirts of Dnipro, there is a Aquí uno de los cementerios en las afueras de Dnipro, uno de los cementerios militares. Los cementerios militares ahora en Ucrania con un número directamente, ya ni con un nombre. Bueno, aquí en special este section for cementerio those whose names have not been found. hay incluso But una hope sección is not para las víctimas no identificadas. Atención a la completely cantidad, gone. ¿no? The inscription says, temporarily unknown defender of Ukraine. La esperanza no se pierde, por eso la inscripción soldado desconocido temporalmente. Por ahí varias banderas, junto a las banderas ucranianas, varias banderas
negras y rojas, esto del movimiento nazi o nazista ucraniano de bandera, ¿sí? Lo de nazi con pausa y después alista por las características de ese movimiento. Obviamente no todos, algunos. Bueno, imágenes, ¿no? Imágenes sobre este tema difícil, este tema feo, este tema horrible, complejo, complicado, pero necesario una vez más. Y ahora sí, después de este pantallazo de lo que connota esto en términos de sufrimiento real, comencemos con el análisis de Harald Kuyat sobre esto. Esto hace bastante tiempo, esto en noviembre del 2023, noviembre del año pasado, pero lo quiero presentar porque realiza reflexiones en términos generales sobre las posibles cantidades de víctimas en aquel entonces. Ya vamos a presentar más adelante análisis de estos analistas más actuales, pero sus reflexiones muy interesantes más allá del momento de su formulación. So schwer verwundet sind, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Das ist die Zahl, auf die wir sprechen, muss man präzise sagen, was un poquito acá al 30. Aquí. Ahora sí. Esto en alemán, lamentablemente, la traducción del alemán por la inteligencia artificial de Google paupérrima, por eso yo realizo la traducción del alemán yo mismo. Wir hatten das jetzt gerade mehrmals angesprochen, die hohen Verluste der Ukraine. Auch hier wird in den Medien so. Aquí ya en este programa lo hablamos varias veces, las supuestamente muy altas pérdidas de los ucranianos en los medios en Alemania. El muchacho realizando la pregunta a la derecha. Dargestellt, als hätten die Russen immense Verluste an Material, an Männern. Und aquí en Alemania los medios presentan esto como si los rusos tuviesen inmensas pérdidas, tanto de materiales como de personal, de personas. Man spricht in der Ukraine von 100, vielleicht 150.000 Mann. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Ukraine einen hohen Blutzoll zahlen musste. Y se habla de supuestamente 150.000 bajas, pero sabemos que los ucranianos tienen un gran costo en vidas humanas. Wir waren ja auch beim Interview mit einem sehr geschätzten Mann, Herrn Roger Köppel aus der Schweiz von der Weltwoche. Usted hace poco tiempo estuvo con un periodista austríaco del medio Weltwoche, o sea, alguna vez, y asimismo hace poquito también el coronel McGregor realizó declaraciones al respecto. Und sprach von 400 bis 460. Y en ese momento el coronel McGregor habló de entre 400 y 460.000 Mann. Also da gehen wir schon in Richtung der halben Million víctimas fatales. Ya vamos en camino a las 500.000. Recuerden que esto de noviembre del 2023, final de la contraofensiva ucraniana desastrosa, McGregor decía, antes de la ofensiva más o menos 400.000, ahora, después de esa ofensiva fallida, 460.000. Alleine bei der Offensive nochmal 60.000 dazugekommen sind. Können Sie mal von Ihrer Seite aus eine Zahl reinwerfen? ¿Nos podría dar usted una cifra sobre esto, sobre víctimas? Ich nenne grundsätzlich keine Zahlen, weil yo en principio no nombro cifras. Die ändern sich jeden Tag. Und was wir sehen, ist ja im Augenblick, porque cambian todos los días las cifras, dass Russland die ukrainischen Verlustzahlen nennt und die Ukraine russische Verlustzahlen. Y lo que vemos hasta ahora es que los rusos contabilizan las bajas ucranianas y los ucranianos las bajas rusas. Esto, por cierto, esto efectivamente así. Los rusos todos los días presentan la cantidad de víctimas ucranianas y viceversa. Die Amerikaner werden von der Ukraine über die ukrainischen Verluste im Unklaren gelassen. Incluso los estadounidenses no tienen idea, no reciben información de los ucranianos respecto a la cantidad verdadera de víctimas. Aber wenn wir jetzt von Verlusten sprechen, muss man präzise sagen, was damit gemeint ist. Ahora bien, si hablamos de bajas, tenemos que ser precisos. Getötete Soldaten und las es handelt bajas sich Soldaten, die so schwer verwundet sind,
dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Das Las ist bajas son algo antes explicado, las bajas son las personas muertas y las personas que fueron heridas tan mal que no pueden seguir die Zahl, combatiendo. auf die McGregor sich bezieht. Esta es la cifra a la que se refiere el coronel diese McGregor. Zahlen, nach dem, was ich auch von anderen aus den Vereinigten Staaten höre, für realistisch. Yo creo que las cifras de McGregor, según cosas que escuché de otras fuentes propias, son cifras realistas. Die Zahlen für der Verluste in der gegenwärtigen Offensive, also seit dem 4. Juni, sind angeblich noch höher als die von McGregor angegeben. Las cifras de pérdidas, incluso de la ofensiva fallida de Ucrania, en ese momento recién más o menos terminada, son para mí incluso superiores a las cifras dadas por McGregor, más de 60.000. En nuestro caso aquí las presentamos como alrededor de 90.000, ¿sí? Si no más. Man immer dazu sagen. Die russischen Verluste waren am Anfang des Krieges hoch. Las pérdidas rusas al principio de la guerra eran altas. In der ersten Phase des Krieges, also in den ersten 14 Tagen, 3 Wochen. En los primeros 14 días, 3 semanas. Bueno, lo he dicho en el inicio del programa. Gerade jetzt, zwischendurch, sind sie dann geringer geworden. Inzwischen muss man einfach, das weiß jeder Militär, wenn ein Verteidiger hat immer ahora son mucho menores, y esto lo sabe, por cierto, cualquier militar. Weniger Verluste als ein Angreifer, weil el defensor tiene muchas menos víctimas que el ofensor. Esto der Verteidiger con respecto a la, kämpft eben aus geschützten Stellungen heraus. A la ofensiva ucraniana en su momento, en ese momento al final. El ofensor siempre tiene una situación más expuesta que el defensor. Solo quiero explicar con esta wohl richtig liegt. ¿Por qué las cifras dadas por McGregor para mí son correctas? Russland über die absolute Lufthoheit verfügt über dem Gefechtsfeld. Rusia tiene, por cierto, una total superioridad aérea en el combate. Und gerade auch der Einsatz russischer Kampfhubschrauber ist äußerst effektiv. Hinzu kommt, dass die russischen Streitkräfte über ein hochmodernes Führungsinformationssystem führen. Además, los rusos poseen una enorme capacidad ofensiva desde el aire a través de sus helicópteros y presentan una excelente red de información. Das heißt, eine hervorragende Vernetzung zwischen Aufklärungssystemen und Wirkungssystemen. Also y por ende una excelente interconexión entre los sistemas de reconocimiento y los sistemas de acción. Entre sistemas de acción debe llamar seguramente a las armas en concreto y sistemas de reconocimiento a los satélites, drones, etcétera, etcétera. La relación entre el reconocimiento y el ataque, o bueno, el reconocimiento y la acción, ¿no? Waffensysteme. Und diese Vernetzung erlaubt es ihnen praktisch zeitverzugslos zu reagieren. Y gracias a esta interconexión pueden reaccionar casi sin pérdida de tiempo. Innerhalb weniger Minuten, vielleicht sogar innerhalb von Sekunden. En pocos minutos, incluso en segundos, pueden responder. Kriegführung äußerst effektiv. Y por eso esto hace a las Fuerzas Armadas rusas extremadamente efectivas. Und ein dritter Punkt kommt hinzu. Y ahora un tercer punto respecto a las bajas. A pesar de su negativa a la mención de una cifra propia, convalida la de McGregor y presenta algunos elementos de análisis, ¿no? Wenn es einen Bewegungskrieg geht, den wir ja auch hatten, bis en el caso de zum Oktober letzten Jahres una guerra de posiciones como la que tuvimos hasta octubre del año pasado, ist die russische Überlegenheit dadurch gekennzeichnet, dass sie eben das Gefecht der verbundenen Waffen, also das Zusammenwirken verschiedener Waffensysteme, sodass eine Synergie entsteht, hervorragend beherrschen. La superioridad rusa en una guerra de posiciones se debe a la interconexión de sus sistemas de armas. Eine Fähigkeit, die eine lange Ausbildungszeit erfordert. Esta capacidad de los rusos de coordinar distintos sistemas de armas se forma y se formó a lo largo de mucho tiempo, de años. Es dauert etwa 10 Jahre, bis ein einfacher Soldat Kompaniechef wird. Puede durar hasta
10 años o tardar 10 años que un soldado se vuelva jefe de In compañía. diesen Phasen als Gruppenführer, als Zugführer, dann als Y todas estas fases de jefe de grupo, jefe de división, etcétera, etcétera, Kompaniechef hat immer diese Art der Gefechtsführung eingeübt. Das y entonces a lo largo de todas estas fases y de todo este tiempo practica y entrena en todos estos simulacros de combate. können Sie nicht in 6 Wochen lernen. Esto no lo puede Deshalb usted aprender sind en ja 6 semanas. ukrainische Brigaden, 9 Brigaden im Ausland, überwiegend in Deutschland, Y ahora Ucrania tiene brigadas en formación, entre 6 y 9 en el extranjero. Estas las brigadas utilizadas después como carne de cañón en esa ofensiva, en la parte final de esa ofensiva, en distintos lugares de Europa, y por sobre todas las cosas en Alemania, pero también en otros lugares. 3 Brigaden, also vor der Offensive, 3 Brigaden in der Ukraine durch westliche Ausbilder. Hasta ahora fueron entregadas 3 brigadas formadas por la OTAN fuera de Ucrania. Man hat ihnen beigebracht, die westlichen Waffensysteme zu bedienen, zu beherrschen. Se les enseñaron los sistemas zum Gefecht de der armas verbundenen Waffen, occidentales, das konnten sie in der Zeit gar nicht lernen. Pero en ese tiempo de ningún modo pueden aprender las capacidades necesarias para el manejo de armas combinadas. Ich erinnere daran, dass da auch Kritik geübt wurde an den ukrainischen Streitkräften. Sie würden nicht das umsetzen, was sie gelernt hätten. Recuerdo que se criticó a las Fuerzas Armadas ucranianas, no están aplicando lo que aprendieron. Sie würden nicht ihre Kräfte konzentrieren zu einem starken Durchbruch, no concentran sondern sus würden sich fuerzas, verzetteln. Diese cometen Kritik errores. ist unangebracht, weil Esa sie crítica es nämlich etwas completamente kritisiert, was man von den ukrainischen descabellada, Streitkräften gar nicht verlangen kann. Porque no se puede Also esperar más de ellos en tan poco tiempo. Diese Dinge, die ich eben geschildert habe, Bueno, todas estas cosas que führen les zu dem describí Ergebnis, dass die llevan al ukrainischen resultado, Verluste exorbitant sind im Vergleich zu den russischen Verlusten. llevan al resultado que las pérdidas, que las bajas ucranianas son exorbitantes con respecto a las bajas rusas. Da muss man Bueno, interesante este punto, ¿no? Bueno, cuanto más inexperta una tropa, cuanto menos formada en el manejo combinado de armas, lógicamente mayor su probabilidad de muerte o, bueno, inhabilitación, ¿sí? Interesante el análisis. ¿Qué tal si ahora acompañamos este análisis con el análisis de el propio MacGregor, pero ya ahora, hace poquito, hace menos de un mes? Acá, finales del año pasado, lo presentaba alrededor de 500.000 bajas MacGregor. Atención a el momento actual, ¿sí? Los subtítulos, si no recuerdo mal, también aquí muy malos, así que realizo la traducción yo, y perdón por esta desprolijidad por culpa de YouTube. Yo quisiera todo doblado o por lo menos bien subtitulado, pero los subtítulos al final generan más confusión que otra cosa, por eso el feo trabajo de la traducción en línea, pero bueno, inevitable en este caso. MacGregor, el coronel Douglas MacGregor, de hace 4 meses, hace un poquito menos un mes, otra entrevista con esta misma cifra, pero esta de hace 4 meses, bastante más nueva que la de noviembre del año pasado. Atención. No one expresses any interest in what's happened to the Ukrainian people. Ukrainians are exhausted. They're tired of. Se interesa en absoluto por lo que le está pasando a la gente en Ucrania. Los ucranianos están exhaustos. This war. They've No quieren más lost, guerra. now we think, 600,000 dead. And Perdieron, eso es lo que estimamos ahora, 600.000 muertos. Ya no, como antes, 500.000 bajas, incluidos heridos, inhabilitados y muertos, sino ya 600.000 muertos directamente. another 1 million or 2 wounded. Millions Y- have left. Alrededor de 1 o 2 millones heridos. Lo dicho antes, por cada baja mortal, por lo menos una baja de incapacitados, por lo general bastante más.
Según MacGregor, entonces, 600.000 muertos y entre 1 millón y 2 millones de heridos. Y The country is destroyed. varios It millones desperately abandonaron ya Ucrania. El país está needs destruido. peace. We should be thinking of that at this point, not of somehow or another, quote unquote, getting back at Mr. Putin, who's. Y lo que necesita Ucrania en este momento es paz y no responderle al señor Putin. Remember, we can't let him win. Recuerde, no lo podemos dejar ganar a Putin, ¿no? Dicho irónicamente por Douglas MacGregor en esta entrevista. Otro analista, Douglas MacGregor por aquí. Todos estos expertos militares, bueno, altos oficiales de las Fuerzas Armadas alemanas, el mayor Harald Kujat, máximo comandante de las Fuerzas Armadas y máximo comandante militar de la OTAN, Douglas MacGregor, no recuerdo el coronel Douglas MacGregor ahora exactamente el ámbito de su trabajo como militar en activo, pero bueno, uno de los coroneles del ejército, naturalmente, ¿no? ¿Cuál es la especialidad de él en su formación? Sinceramente no la recuerdo, si quieren la presentamos en otra oportunidad. ¿Qué tal otro analista también muy, pero muy formado? El señor Larry Johnson, cuyo un ex miembro de la CIA, ¿sí? Nada más y nada menos, en la oficina de contraterrorismo, ¿sí? Un personaje bastante particular, muy excéntrico. Él aquí con otro análisis sobre esto, también muy interesante. Aquí. ¿Sí? Aquí también, bueno, esto entrevistado por un periodista brasilero. La traducción también muy mala, así que puedo yo nuevamente con la traducción desde un poquito más atrás, desde aquí. Website sonar21.com, and you are describing the level of casualties right now comparing to last year. And en tu página, en tu blog sonar.com, estabas comparando la cantidad en tu última análisis, comparaste la cantidad de víctimas ahora con respecto al año pasado. Could you elaborate on that? ¿Nos podrías dar algunos detalles de este análisis? You know, it's a math problem for Ukraine. Sí, claro, es un problema de matemáticas. Last year, roughly this time, say in June of 2022. Más o menos para finales de a mediados del año pasado, junio o más o menos hace un año y medio, junio del 2022. Quiero un segundo, la fecha exactamente. Esto el 2 de septiembre de 2024, hace nada, ¿cuánto? Hace 6 días, ¿sí? Bueno, hace más o menos un año y medio. Going into July. This is when, remember, Ukraine had started this new counteroffensive. Cuando Ucrania comenzaba su contraofensiva, julio de 2023, perdón. Bathing in the Black Sea by end of August, so they said. Con la esperanza de estar bañándose en el Mar Negro para agosto. Russian Ministry of Defense reported on average around 700 killed in action, wounded in action on the Ukrainian side. El Ministerio de Guerra ruso reportaba en aquel entonces alrededor de 700 soldados muertos ucranianos por día. Well, now, jump ahead, they're reporting 3 times that amount. Bueno, en este momento están reportando 3 veces esta cantidad de víctimas diarias ucranianas. Recuerden que los rusos contabilizan las víctimas ucranianas y viceversa. Los ucranianos con una fantasía de cifras sin ningún asidero. Las cifras rusas bastante más cerca de las presunciones de los analistas más serios. 3 veces más ahora, de 7 a 2100 por día. 2000. Alrededor de 2000. And part of the reason for that is, one, Larry Johnson, the Ukrainians now are putting more untrained personnel on the front lines.
Y la razón para esto, y la razón de esto es que los ucranianos están poniendo cada vez más personal no entrenado, no formado And en Russia las has líneas de stepped up the frente. intensity of its attack. Y Rusia está intensificando la fuerza de sus ataques. Previously, a year ago, Russia was more or less on the defensive. They were letting the Ukrainians rush up against them. They were able to shoot back, and they didn't carry out many offensive operations. Anteriormente Rusia estaba más enfocada en la defensiva, dejaba a Ucrania atacar y no se enfocaba tanto en las operaciones de ataque. Now they're on the offensive. Ahora están en la ofensiva. But they, and in response to that, the Ukrainians are trying to step up their attacks in Kursk. Y en respuesta, los ucranianos, en lugar de defender, están tratando de aumentar sus propias capacidades ofensivas en Kursk. And they're just taking some horrific casualties. En Kursk iniciaron una ofensiva y están recibiendo muchísimas bajas. And this is what I listen to some of these, people online. There's this one guy he got the History Legends, Alex something. Y a veces escucho en este contexto cosas en línea, un señor llamado en un canal de historia, aprendizajes de la historia, aparentemente es el nombre de un canal, de un tal Alexander. Dysfunctionist. I mean, he really the more when I watch him and listen to it, just irritates the hell out of me because on the one hand, más lo veo, más me enfurezco. Oh, Russia's pounding Ukraine. Y dice, like 2/3 of the video is about how bad the Russians are suffering at the hands of the Ukrainians. It's like, get your story straight, dude. Y dice, los ucranianos están destruyendo a los rusos y después en casi todo el video están presentando cómo los rusos están en realidad destruyendo a los ucranianos. Entonces, ponete de acuerdo, querido. Russian troops may be exhausted. No, Russian troops are not exhausted. Las tropas rusas están exhaustas. No están exhaustas, por cierto. Pipeline. If you compare what Ukraine's got going with what Russia has, Russia is recruiting 30 to 40,000 people a month voluntarily. These people. Y por cierto, esto el recuento de tropas, en el caso ruso están reclutando entre 30.000 y 40.000 soldados todos los meses de manera voluntaria. Signing up, hey, I'm going to be all that I can be. And then they go away to training. Y se van al entrenamiento y no los envían directamente a las trincheras sin entrenamiento. Después de meterlos en una van, en una camioneta, como está sucediendo en Ucrania. Sino que van a las estaciones de reclutamiento y voluntariamente, a cambio de un empleo, se reclutan y son entrenados. It's more like 6 months of training. Y si no recuerdo mal, tienen aparentemente tienen por lo menos 6 meses de entrenamiento. They're trained how to handle a variety of weapon systems depending upon what their specialty is. Some are trained to handle drones. Armas según su especialidad, el manejo de drones, algunos. Pero están entrenados. They're not just, given a cursory, here's your uniform. Here's a rifle. See if you know how to work it, and you're leaving for the front tomorrow. That's what. No les dan un rifle, un uniforme, y les dicen te vas para el frente mañana. Ukraine does. Y eso es lo que hace Ucrania. With Ukraine suffering these losses, and every military has to be prepared for losing personnel. I mean, the Russians aren't immune to it. The Russians have. Por eso, con este nivel de pérdidas ucraniano, los rusos, por cierto, no son inmunes a las pérdidas tampoco. Killed probably over 80,000 killed in action in the course of the last 2.5 years. That's a lot of people. Presumiblemente perdieron entre 60.000 y 80.000 soldados, los rusos. Eso es mucha gente. Especially for those families that have lost loved ones. Especialmente para las But familias. It pales in comparison to Ukrainian losses. Pero es absolutamente
nada o casi nada con respecto a las pérdidas I know ucranianas. from Andrei Martyanov is estimated well in excess of 1 million dead. Y Anthony Marciano estimó, quiero el nombre otra vez, Anthony Marciano lo llama. Andrei Martyanov is estimated. No, Anthony Martyanov estimó la tasa de mortalidad en exceso, los muertos a partir de los muertos por encima de los muertos habitualmente registrados en un año convencional en Ucrania, In excess of 1 million dead. And I think por encima de 1 millón de he's muertos. exactly right. Y para mí Can I es prove that? perfectamente No. correcto. ¿Puedo probarlo? You No. got sort of indirect proof by looking at just the imbalance. Pero puedes probarlo indirectamente mirando en la falta de In terms equilibrio of fires, like en for every términos de one fuegos. artillery shell fired by Ukraine, por cada munición de artillería disparada por Ucrania, the Russians are firing 6, 7, 8 back. That's los just, rusos están again, disparando de there's a vuelta math 6 o problem. 7. If you're firing 100 rounds at me and I'm firing 1,000 rounds at you, Si vos me estás tirando 100 tiros y yo te estoy tirando 1000 tiros, who's more likely to get hit? You are, not me. ¿quién va a tener más probabilidades de recibir uno de esos tiros? Vos, claramente, y no yo. And the more people you have, it means the more casualties you're going to suffer on that front. So, Bueno, aquí otra cifra de este ex asesor de la CIA, Larry Johnson, tomada de aparentemente un analista ruso-ucraniano, no recordaba el nombre ese, voy a después de esta transmisión realizar una investigación sobre ese análisis a partir del exceso de mortalidad, de las cifras de muertos registrados por encima de lo habitual, de más de 1 millón de muertos. ¡A la pucha! En Ucrania, ¿no? Más de 1 millón de muertos. No puede presentar cifras, pero una vez más, a partir del análisis militar, y una vez más él machaca también con esto de la superioridad de los fuegos rusos, la superioridad de la producción militar, y antes recordaba esto, con lo cual comenzamos el análisis, la diferencia en la formación de los soldados de un lado y del otro. Y eso, naturalmente, determina una probabilidad de bajas muchísimo mayor. Una persona tirada al frente sin el más mínimo conocimiento de la guerra, bueno, muy probablemente va a aparecer muerto mucho más rápido que un soldado experimentado, ¿no? Sin lugar a dudas. Quiero redondear la transmisión con una visión occidental de esta cuestión, más concretamente del Washington Post, más que con una visión, quiero redondear la transmisión con el cinismo de la OTAN relativo a esta cuestión de las muertes ucranianas. Debo recordar naturalmente antes comenzar la última parte del análisis, que por favor, debo recordar, por favor, que nos acompañen con el pulgar arriba. Eso nos ayuda mucho contra la permanente censura, la enorme cantidad, casi todo, no todos los días, pero todas las semanas, varios videos desmonetizados sin razón aparente. Cuando presentamos posteriormente una apelación, siempre convalidan nuestra apelación, pero claro, mucho tiempo después, y ya quien quiere un video de 10 días, ¿no? De 10 días atrás. Bueno, esta es la forma de censura de YouTube, la desmonetización, y después, sí, perdón, cometimos un error, pero claro, con videos ya viejos, entonces reactivar la monetización en ese caso no nos ayuda en nada. Sí nos ayuda a que el canal carezca de strikes, pero una vez más, una y otra vez cometen esta censura indirecta. ¿Cómo nos ayudan ustedes contra esto? Bueno, a través del pulgar arriba, de la difusión, porque generamos una mayor llegada de nuestros videos y por ende la censura parece mucho más difícil. Así que por favor, más de 2.000 demoledores y demoledoras conectadas y apenas 1.250 likes. Simplemente un clic en el like, en el pulgar arriba. Eso nos ayuda un montón a poder realizar este trabajo, realizar un análisis crítico de la geopolítica, de la geoeconomía, desde una perspectiva
comprometida con la paz, con el humanismo y en este caso, bueno, con el fin de la guerra, de esta maldita guerra provocada, ¿sí? Permanentemente presentan a la guerra en Ucrania como la guerra de Rusia, ¿no? Provocada. Bueno, sí, claro, ¿cómo que no provocada? Provocada por el expansionismo imperial de la OTAN, o mejor dicho, el expansionismo imperial estadounidense. Y a propósito de esto, con esto vamos a redondear el análisis con un último elemento. A propósito de esto, aquí una muestra de el cinismo de la OTAN, el cinismo de los grandes medios occidentales. Esta es una publicación del Washington Post. La democracia muere en la oscuridad, es el logo de Washington Post. Columna de opinión. Vean mi video de un cementerio de Kharkov. Ahora díganme que Ucrania no debería contraatacar, ¿no? Supuestamente, con este video, ahí teóricamente a la vista para todos ustedes, este video, en realidad un poquito más largo el video, lo podemos presentar tal vez incluso entero. En el video esta periodista, bueno, no, mejor lo presentamos así, tampoco tan importante. Perdón. Ahora sí. Bueno, en este video, esta señora de visita, esta periodista polaca, de visita en Ucrania, en Kharkov, si no recuerdo mal, sí, recorre un cementerio y posteriormente, bueno, lo documenta y posteriormente presenta su indignación por las dimensiones enormes de, atención a esto, ¿no? Cientos y cientos de metros, si no kilómetros, de tumbas. Y recuerdan esta columna que había recorrido meses atrás o un año atrás este mismo cementerio, y en aquel entonces presentaba la mitad de la superficie que ahora, ¿sí? Presentaba la mitad del tamaño, por ende la mitad de tumbas que ahora. Un poquito de esta señora. Ana Husarka es periodista y analista político. Al día siguiente de mi regreso a Polonia, tras otra entrega de un vehículo al frente ucraniano, la número 19, vi la noticia de que Rusia había vuelto a atacar ciudades ucranianas. La lista de ciudades atacadas se parecía mucho a mi propio itinerario reciente. Por cierto, esta señora, con cada viaje a Ucrania, supuestamente periodista y analista, pero con cada viaje realiza la donación de un vehículo para las Fuerzas Armadas ucranianas, con lo cual, más que periodista, deberíamos caracterizarla como parte de la guerra, ¿no? Contribuyendo a, no con armas, pero sí con la donación de vehículos, en este caso de aparentemente camionetas pickups. Acá, por cierto, otra de, atención a esto, otra columna de esta señora del magazine político estadounidense. Ucrania necesita algo más que armas para ganar. Ahí es donde entro yo. Llevo equipos donados a las líneas del frente de Ucrania. Aquí hay un diario fotográfico de mis entregas. Esta es la periodista y aquí uno de sus viajes a Ucrania y realiza la entrega de todo este material y de una camioneta de regalo a las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿no? Aquí, bueno, todo este equipamiento aparentemente no militar, un calefactor, estas redes, bueno, esto sí, equipamiento militar, para el camuflaje, aquí una garrafa de gas y aquí entregando otras cosas, unos baños, bueno. Está la periodista. Mamita, Dios santo, los medios gringos y los medios occidentales. Está la periodista, ¿no? Comprometida con la entrega de equipamiento a las Fuerzas Armadas ucranianas y después presenta indignada el producto de esas armas, la guerra y la muerte. Aquí el reporte. Un segundito, quiero exactamente. Aquí. En Kharkov
Fui en coche al cementerio y filmé algunas imágenes. Parece que hay el doble de tumbas de soldados muertos que las que vi hace exactamente un año. Empecé a leer los nombres, las fechas de nacimiento y de muerte, calcular las edades, a mirar las caras, pero era demasiado. Me gustaría que alguien en la administración Biden viera mi video y se preguntara cuántas tumbas más habrá el año que viene si evitamos que Ucrania contraataque. Y aquí el título. Vean mi video de un cementerio en Kharkov. Ahora díganme que Ucrania no debería contraatacar. ¿Sí? Ella, indignada por las muertes, y en lugar de llamar a la paz, llama a más guerra, a un contraataque ucraniano, y naturalmente ella ayuda con la entrega de material para las Fuerzas Armadas ucranianas. Y atención a lo que quiere, porque por acá la propuesta de contraataque, atención a esto. El Instituto para el Estudio de la Guerra publicó recientemente una lista de activos militares conocidos, coordenadas geográficas incluidas, dentro del alcance de los ATACMS, estos sistemas de artillería convencional, de estos sistemas de artillería de misiles estadounidenses. Objetivos que Kiev podría atacar solo si Washington levantara sus restricciones. El argumento más reciente en contra de dar a Ucrania más libertad fue que haría poca diferencia. Rusia, se ha dicho, había movido demasiados de sus objetivos fuera de su alcance. No soy una experta militar, sino solo una voluntaria, pero el mapa interactivo del Instituto para el Estudio de la Guerra tiene muchos puntos rojos alrededor de las fronteras oriental y meridional de Ucrania, que marcan no menos de 245 objetivos militares y paramilitares rusos conocidos, incluidas 16 bases aéreas. De estos 245, solo 20 pueden ser alcanzados por HIMARS, el resto por ATACMS. Bueno, básicamente entonces llama a un ataque contra objetivos militares y paramilitares, lo llaman, por ende semiciviles, como respuesta a esto a estas imágenes de los muertos de las tumbas ucranianas. Bueno, además de ayudar con armas o con equipamiento no militar, aparentemente, semimilitar, con vehículos, con redes de camuflaje. Además de ayudar, llama a que la gente indignada por tantas muertes y tantas tumbas, o la gente, o los tomadores de decisión, los políticos, determinen comenzar ataques contra Rusia en territorio ruso con los HIMARS y con los ATACMS, a partir, por cierto, de una lista provista por quién, sino el Instituto para el Estudio de la Guerra. Si quieren una referencia sobre este instituto, hace más de un año realizamos una transmisión dedicada a ellos exclusivamente y presentamos sus financistas, básicamente las Fuerzas Armadas estadounidenses y por sobre todas las cosas el complejo militar e industrial estadounidense, sus directores, todos halcones neoconservadores, sus propuestas, sus mentiras, su propaganda por la guerra, así que todo cerradito, ¿no? Washington Post, nota indignante con una supuesta periodista polaca entregando armas y con la propuesta, aquí la solución, la lista interactiva de objetivos militares, ya con todas sus coordenadas, todo cerradito el paquete para ataques directamente contra Rusia. Supuestamente acá, esto interactivo, efectivamente nunca he visto esto. Sí, qué bien, ¿eh? Los muchachos del Instituto para el Estudio de la Guerra siempre muy, muy, muy didácticos ellos, ¿no? ¿Dónde podrían los ucranianos acometer ataques directos? Bueno, aquí en Kursk, ¿cómo no? Claro, la ciudad de Kursk, ataques directos. Muchos muertos ucranianos, un cementerio con el doble de la cantidad de tumbas que el año pasado, ya de por sí seguramente enorme, ahora más aún. Bueno, qué mejor que un ataque contra la ciudad de Kursk. ¿Por qué no? En el caso de una provocación lo suficientemente fuerte, desencadenar una respuesta rusa total y que comience una guerra nuclear, ¿sí? Y un enfrentamiento más directo aún entre Rusia y la OTAN, y por qué no, con armitas nucleares también, ¿no? Así, de paso, despachamos, ¿no? 2 pájaros de un tiro.
¡Cuánto cinismo! ¡Qué asco! Por favor, Washington Post, Instituto para el Estudio de la Guerra, esta supuesta periodista. ¡Qué asco! Por favor. ¡Qué olor a muerte! ¡Qué mercaderes de la muerte! ¡Qué hijos de su madre! Bueno, perdón porque me acometan las pasiones con esta gente, pero la furia contra esta gente, pero bueno. Inevitable porque comenzamos esto con las imágenes de una morgue y de la mamá de una víctima ahí recibiendo la noticia de la muerte de su hijo, ¿no? Y ahora lo otro, la contrapartida de esto, ¿no? Los promotores de la guerra. Demoledores y demoledoras, una vez más, por favor, recuerden acompañarnos con el like, con el pulgar arriba, con la suscripción, si nos quieren ayudar a través de una pequeña contribución en PayPal o a través de una membresía en YouTube. Bienvenido, naturalmente. Recuerden también acompañarnos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Hoy presentó su programa y presentó su transmisión nuestro amigo Juan Antonio Aguilar, ayer Fernando Moragón y así todos los días analistas críticos con total libertad editorial para presentar sus visiones sobre la geopolítica y la geoeconomía desde una perspectiva crítica. Ningún otro canal presenta tal cantidad de analistas críticos en español como DMP Geopolítica. El enlace aparece abajo. Si pueden, la suscripción ahí. Buenísimo. Con eso, programa para toda la semana de geoeconomía y geopolítica en vivo, cada uno de ellos con sus propios programas. El día de mañana, como siempre, como todos los domingos, nuestra charla dominical con el señor Fernando Moragón a las 11 de la noche y mañana en DMP Geopolítica el programa de los domingos de Adrián Fernández, ¿sí? A las 5 de la tarde de Europa. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Los queremos mucho. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, y Paola Vega, también moderadora. Un gracias enorme a ustedes, como siempre, por ayudarnos con la moderación también. Chao. Hasta mañana.